Bueno, vamos a partir la clase del día de hoy, en la segunda clase del día de hoy, donde vamos a hacer una revisión conceptual que tiene que ver con modelos, y vamos a partir la clase del día de hoy haciéndole unas consultas a los alumnos de qué es lo que hoy día entienden ustedes como modelo, mientras yo voy a ir escribiendo algunas cosas aquí en la pizarra, en nuestra pizarrita, ¿ya? Así que aquí yo tengo la posibilidad de poder hacer algo, por ejemplo, escribir algunas palabras, y yo voy a tratar de ir escribiendo las palabras o los conceptos que ustedes conozcan de modelo. Entonces, si alguien puede partir y encender su micrófono y que me cuenten qué es para ustedes un modelo, o qué es, qué han escuchado de modelo, o qué creen ustedes que podría significar un modelo. Y con tranquilidad, porque entre todos vamos a tratar de construir una definición que nos acomode a todos, y después la idea es que podamos ver cuáles son las definiciones que están hoy día por literatura. Así que el que quiera partir, que lance sus primeros conceptos, y no hay problema, si vamos a construir entre todos la definición. Un modelo es para predecir algo que, Ya. no sé, se ajuste a como la realidad, entre comillas. Entonces me dice que usted puede ser predecir. Sí, Predecir. ¿Se ve bien mi letra? ¿No estaba tan mala? sí, más o menos. ¿Sí? Es que voy a tener que comprar un lápiz, porque estoy escribiendo con el dedo nomás. Profe, ¿Sí? a mí como modelo se me viene como a la cabeza un modelo de crecimiento de una población. Es como plasmar como llevar algo que pase la realidad a números matemáticos, como una ecuación o algo así. Plasmar realidad, ¿cierto? Plasmar realidad. Ya, entonces tenemos Profe, no se ve nada en la pantalla. ¿No se ve nada? Uh-uh. ¿No se ve lo que yo estoy escribiendo? Yo sí veo. No, Yo sí veo. yo veo una P. Ah, ¿lo tienes correcto tal vez? No sé. Ya. ¿Sí? Ahora sí se ve. Ahora, Ya. ahora sí. Bueno, aprovechando el impulso. Ya. Yo creo Sí. que modelos es como que se generan modelos matemáticos, como decía Ladi, para dar como una planilla, como una base para poder predecir cosas sin tener que hacer un análisis tan grande. Pues son como, cuando ya se hace un análisis, se plantea un modelo y luego a futuro ya no es necesario volver a hacer un análisis tan grande, pues solo se completan los datos mediante el modelo. Como que predice cosas, pero es más fácil, algo así. Fácil. Pongamos la palabra fácil aquí. Yo, yo creo que es como un método en el cual se utiliza para investigar cierta información, para analizar datos o algo así. Método. Sí. Vamos bien, ¿ah? Vamos bien. ¿Quién más se le ocurre algunas cosas? Algo. No solamente se enfoquen en matemática, a ver qué más, qué más con modelo. ¿Qué han escuchado cuando dice alguien que escribe un modelo? ¿En dónde se ocupa la palabra modelo, por ejemplo? Un modelo a seguir, como Un modelo cuando a uno es un seguir, ¿cierto? reflejo para otra persona, por ejemplo, los hermanos mayores para uno son un modelo, o algo así. Sí. Un reflejo. Ya. ¿Qué más? ¿Dónde más se utiliza la palabra modelo, por ejemplo? Profe, ¿no podría ser así como que por ejemplo, en física igual se usa harto de un prototipo para probar algo Prototipo. antes de usarlo? Sería como un Prototipo, prototipo. Sí. tipo, ya. Prototipo. Prototipo para poder probar. Para probar. Sí, para poder probar. Probar. Ya, prototipo nomás dejemos para no gastar tanta. Ah, mi goma virtual. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre? ¿O qué más han escuchado? O cuando dicen el modelo de la televisión.
que también es un modelo, pero un modelo de persona, un modelo de auto. Entonces vamos a ver si es que logramos, entre todas estas palabras que ustedes pusieron, o las que me señalaron, cómo podemos Como un construir perfil, ¿perdón? como un perfil, como un modelo de un Sí, auto, un modelo de una persona. sí. Vamos a ver qué es lo que modelo y después vamos a tratar de bajar esa definición que hemos tratado de construir. Entonces aquí, lo que aquí está resultando, lo que ustedes están conociendo de modelo, lo que han escuchado, si yo comienzo a leer y comienzo a estructurar una definición, aquí lo primero que aparece que es plasmar, tratar de predecir la realidad a partir de matemáticas para que yo pueda hacer un análisis, pero que además el modelo sea fácil y un método sencillo para ser utilizado y que después me refleje ciertas variables. Se dan cuenta que al final igual logramos como construir una pequeña definición a partir de lo que ustedes solamente han conocido de los modelos. Entre todos podemos construir una definición. Entonces, esto es súper didáctico para mí, por ejemplo, tratar de poder generar la definición y después que podamos comprender todos la misma. Es súper importante las definiciones cuando uno ya va a utilizar o va a aplicar ciertas metodologías, o cuando ustedes ya salgan al ambiente laboral. Es súper importante tener las definiciones súper claras, porque una definición o una palabra es distinta a la otra, aun cuando uno crea que es lo mismo, y por lo tanto tener muy bien incorporado, asimilado el buen vocabulario de una rama de la ciencia es muy importante para poder relacionarse y poder compartir información con los demás profesionales. Entonces la idea es tratar de construir esta definición de modelo para que se nos pueda quedar asimiladas para siempre. Entonces, aquí hay palabras súper importantes que son parte de la definición de modelo, que tiene que ver con predecir, ¿cierto? Predecir la realidad a partir de matemáticas para poder hacer un análisis utilizando un método fácil que me pueda representar esa realidad, ¿ya? Entonces, un modelo puede ser un prototipo, puede ser una ecuación, puede ser, ¿cierto?, un software que ya está listo, ¿cierto?, que ya tiene incorporado el modelo. Entonces, hay varios elementos que vamos a ir, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir incorporando. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es un modelo. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí me aparece, voy a tener que borrar todo lo que hice, pero eso ya quedó todo en el. Así que si ustedes pueden tomar apuntes, que les va a ayudar también, es mejor. ¿Ya? Entonces yo aquí voy a borrar para que esto ya está. Entonces después vamos a poder escribir. Creo que hay una forma de borrar todo de inmediato. Entonces, algunas cosas que ustedes vieron y que ustedes me comentaron que tenía que ver con la realidad. Entonces, un modelo básicamente es una abstracción de la realidad. Yo tengo una realidad que quiero tratar de modelar, de tratar de representar a partir, ¿cierto?, en este caso, de alguna ecuación, de algún prototipo, de alguna forma, ¿cierto?, de que yo pueda representar la realidad, de algún esquema, de alguna maqueta, pero yo necesito abstraerme de la realidad y no estar presente en la realidad. Esa es la gracia del modelo, de que yo pueda hacer algo de la realidad, que pueda representar la realidad, pero yo para eso necesito hacerme una abstracción en términos, ¿cierto?, que me permitan representar la realidad, para que me ayude a entender su composición o funcionamiento, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan, y vamos a escribir de nuevo aquí en esta partecita, y es igual a X. ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede responder eso? Que lo han pasado desde una ecuación. ¿Y qué dice esa ecuación? Una igualdad. Una función. Es una igualdad, ¿cierto? Una igualdad. ¿Perdón? Una igualdad, ¿cierto? Que nos dice que y es igual a x, y x en este caso quiere decir que y es lo mismo que x, o sea que cada valor que pueda tomar x va a ser representado por y, o es el mismo valor de y. En realidad, en rigor, es una línea recta, Que ¿cierto? equivale. Claro, que equivale a una línea recta, que pasa por el origen, y me permite decir siempre que a medida que yo pueda conocer los valores de x, voy a tener inmediatamente los valores de y, porque x es igual a y.
Entonces, esto también que ustedes pasaron desde el primer año de la universidad o desde mucho antes, desde que ustedes estuvieron en el colegio, ustedes ya siempre tuvieron el concepto de lo que es un modelo matemático. Sin embargo, no se había hablado como tal debido a que no se representa o que generalmente pasamos tan rápido en la parte matemática y no aplicamos algunos conceptos que son súper importantes que necesitamos conocer. Este tipo de ecuaciones y todas las ecuaciones son una modelación de algún sistema o algo que quieren representar. En este caso se está representando que la variable x es igual a la variable y. Y por lo tanto, si yo tengo los valores de la variable x, voy a tener los valores que son que van a representar mi variable objetivo, que en este caso es la variable y. Perdón, el valor y, ¿ya? Porque la variable es x. Disculpen por ese detalle. Entonces, es muy importante que comencemos a asimilar que todas las ecuaciones que nosotros utilizamos representan algo. Algo nos están diciendo y alguien hizo esa representación matemática donde se hizo una abstracción. Aquí pueden ver que la abstracción es que yo internamente sé que cualquier valor que tome x, inmediatamente voy a conocer el valor de y. Por ejemplo, si x costara muy poco dinero, costara muy poca plata de obtener ese valor de x. Sin embargo, yo necesito saber cuánto vale y. Pero saber cuánto vale y, si yo quisiera, porque si fueran dos variables y tuviéramos, si fueran x e y, ¿cierto? Entonces a lo mejor para poder estimar x me cuesta muy poco dinero. Es muy bajo el costo para poder calcular x. Sin embargo, si yo quisiera calcular y por sí solo, sin saber este modelo antes, tal vez tendría que gastarme muchísimos recursos para poder saber cuánto vale y. Sin embargo, en un estudio que se realiza o que se realizó, se determinó que finalmente lo que uno podía estimar en x, lo que conocía de x, era idéntico a lo de y por lo tanto me acerqué a la variable objetivo, en este caso la variable y, ¿cierto?, a partir de otra variable que es la variable x. Entonces se hizo una abstracción en cuanto a que no necesito conocer y, sino que con solo conocer x ya puedo conocer y. A eso se refiere con el tema de la abstracción. O sea, hay una abstracción respecto a cómo funciona el sistema para poder representarlo de manera matemática. Entonces hay una representación de la realidad que nos ayuda a entender la composición y el funcionamiento, ¿ya? Es una construcción intelectual y descriptiva de la entidad en la que los observadores tienen interés. Entonces es muy importante también saber qué es lo que nosotros necesitamos como observadores o como investigadores, qué es lo que nosotros necesitamos conocer o cuáles son las variables objetivos que nosotros queremos representar y queremos modelar. Y por tanto, no necesitamos conocer todas las variables probablemente, porque aquí tenemos algo más y se construye para transmitirse, ¿ya? Porque la idea es que podamos construir un modelo, pero ese modelo también pueda transmitirse a los otros profesionales para que todo el trabajo que ya se hizo o toda la investigación que se hizo ya quede plasmado en un modelo y eso nos permite acelerar algunos procesos. Aquí está, siempre se me... No. ¿Cómo se le va? Se emplean supuestos simples para restringirse a lo que se considera relevante y evitar lo que no. ¿Ya? Entonces, básicamente, la definición o lo que debería contener lo que es un modelo o la definición de modelo es que es una abstracción o una representación de la realidad, de una parte de la realidad, ¿ya? Tiene que tener algunas variables, matemáticamente tenemos que tratar de construir un modelo que nos permita representar esa realidad en ecuaciones matemáticas, porque de eso la idea es tratar de que podamos construir esa realidad o esa parte de la realidad para poder utilizar esos resultados y no volver a la realidad, digamos. Entonces, la idea de los modelos es que yo pueda tener una herramienta que me permita esa representación y no necesitar volver al sitio de interés y volver a hacer la investigación. Entonces, el modelo, al representar la realidad, me permite hacer los cálculos
sin volver al mundo real. Entonces, como, como definición, que ya más o menos estábamos conversando, aquí hay algunas definiciones de la RAE, primero que todo, para ver qué es lo que nos cuenta la RAE respecto a la definición de modelo. Y nos dice que es un esquema teórico, generalmente en la forma matemática, podría ser de otra forma. Por ejemplo, una maqueta, que también es una representación de la realidad, por ejemplo, una maqueta de una casa o de una vivienda, ¿cierto? O de un edificio, pero es un modelo, ¿cierto? Un modelo a escala que me permite también representar cómo va a estar distribuida la casa y poder hacer algunas estimaciones de ver si es que realmente la casa va a gustar o no va a gustar, en donde el arquitecto genera o representa, ¿cierto? Esa realidad que va a ser futura, pero le permite jugar, ¿cierto? Con quien hizo con quien solicitó el trabajo para poder conversar sobre el mismo edificio, sobre la misma vivienda y poder determinar algunos cambios previa a la construcción, porque que se construye al tiro sin que pase por esta forma de representación esquemática, podría ser un plano también. Si está construida ya no hay vuelta atrás, entonces tendríamos que desarmar y volver a construir para poder hacer eso. Entonces la idea de los modelos es que también, además que sean un esquema teórico, tengan también este concepto matemático o tengan este esquema o esta forma de representación de la realidad. Entonces, cualquier forma de representación de la realidad, ya sea a escala, de manera matemática, a través de un diagrama de flujo, algo que nos pueda representar la realidad, podría ser denominado modelo. Entonces, la definición sigue como la evolución de la economía de un país, por ejemplo, que se elabora para facilitar la comprensión y el estudio del comportamiento. Entonces, podría ser la economía de un país, podría ser la economía familiar también, que uno también podría modelar, o a partir de los gastos que uno va realizando durante algunos meses, ¿cierto? Poder tratar de generar esa información y tratar de construir a lo mejor cuáles son los diferentes porcentajes de consumo en términos de tipos de gastos que yo estoy haciendo, por ejemplo, en combustible, en energía, en alimentación, en entretenimiento. Entonces yo podría de alguna manera modelar cuál es el sistema o el comportamiento de la economía familiar, por ejemplo, que también después diría, no, el 30% del sueldo está por ejemplo, en transporte y entretenimiento, por ejemplo. Entonces uno podría de alguna manera tratar de modelar algunas cosas de manera muy sencilla. La única diferencia que estamos encontrando ahora, sino que le estamos de alguna manera dándole definición a lo que ustedes ya conocen, que viene desde mucho antes, que son todo lo que tiene que ver con ecuaciones diferenciales, métodos numéricos que lo pasaron, todo lo que permitan representar a partir de matemáticas, también son considerados modelos. Entonces, la Real Academia es muy básica respecto a la definición de modelo y no es coherente con lo que nosotros andamos buscando, con la definición final, que tiene que ver, ojalá, muy aproximado a la rama de medio ambiente, porque hay definiciones de modelos que uno podría adaptarla a una u otra área de la investigación, pero lo ideal es tratar de encontrar una definición que nos acomode y que permita definir lo que tenga que ver con modelos aplicados al medio ambiente. Entonces, otra definición de modelo nos dice que es la abstracción de la realidad, que ya lo habíamos visto en la primera parte, que ustedes también me habían comentado. Dice, su estructura está conformada por dos partes. La primera son todos aspectos de caracterización de la realidad modelizada, y la segunda no son más que las relaciones existentes entre los elementos antes mencionados. O sea, lo que nos dice aquí que es una abstracción de la realidad. Partimos con eso, que eso es como la base de la definición de modelo, abstracción de la realidad. Abstracción de la realidad, ¿cierto? Y esquema teórico, que por ahí va lo nuestro, y que tiene relaciones entre los elementos antes mencionados, y esto puede ser a partir, ¿cierto?, de matemáticas, donde nosotros encontramos algunas relaciones para poder representar
parte de la realidad o el fenómeno que nosotros necesitamos estudiar, ¿ya? Entonces, aquí ya vamos sumando algunos conceptos que son súper importantes. Esquemas teóricos, abstracción de la realidad, que necesitamos que la construcción o los modelos tienen relaciones entre los elementos o las variables que nosotros queremos utilizar o que se van a utilizar para modelar el sistema. Y sumada a las definiciones anteriores, un modelo dice debe entenderse como una aproximación, no más o menos razonable al mundo real del que parten, y su empleo solo debería estar justificado cuando su uso trasciende el conocimiento del estudio experimental u observacional. Entonces aquí esto ya se pone un poquito más adecuado a lo que nosotros queremos, que buscamos con la asignatura. Dice, el modelo debe entenderse como una aproximación. Entonces, esto es muy importante respecto a lo que es un modelo o qué es lo que uno debe esperar de un modelo. Entonces, tenemos modelos muy sencillos, como los que les explicaba anterior, que y es igual a x, donde tenemos una relación, ¿cierto?, entre dos variables y que están asociados, que están relacionados y que podemos relacionarlo con una recta. Entonces, dice, debe entenderse como una aproximación. Entonces, no siempre vamos a tener esa exactitud como teníamos en el primer modelo. Lo normal es que los modelos se aproximen a la realidad, pero no sean la realidad, porque si no estaríamos hablando de la realidad. Por lo tanto, el modelo es una aproximación. Tratamos de aproximarnos lo más posible, pero de que sea de una manera sencilla, ¿cierto? Que sea de una manera sencilla, como decíamos, como alguien de ustedes dijo, que sea fácil, que necesitemos las variables precisas y que no ampliemos su modelo, no le pongamos tantas variables que finalmente terminen en ser un modelo tan complejo que finalmente va a requerir muchos recursos, tal vez algunas variables van a necesitar muchos recursos económicos para poder obtenerla, y por lo tanto necesitamos un modelo lo más sencillo posible, pero que pueda representar esa realidad, ¿ya? Entonces, estos modelos, todos los modelos requieren también por un proceso de validación, o sea, el modelo necesita que esas relaciones que se encontraron a partir de matemáticas logren ser validadas. ¿Y cómo pueden ser validadas? Nosotros echamos a correr el modelo, ¿cierto? Simulamos con algunos valores, que son los valores reales que nosotros obtuvimos de la abstracción de esa realidad, y debería ser muy próximo a los valores que nosotros encontramos en la realidad como primer paso. Y como segundo paso es tratar de generar algunas simulaciones, que las simulaciones, vamos a ver la diferencia entre simulación y modelación en unas láminas posteriores, pero la idea es tratar de encontrar un modelo, las ecuaciones suficientes que me permitan representar esa realidad y no ser un modelo tan amplio o con tantas variables que no permitan hacer un buen uso de ello, y por tanto un modelo muy complejo, hacer un modelo muy complejo a veces tiene esto de resta, digamos, en la investigación final. Pero hay veces en que sí, efectivamente, necesitamos modelos muy, muy precisos, ¿ya? Por ejemplo, algunos modelos o algunas simulaciones, las modelaciones, modelos que utilizan, que uno va a utilizar, por ejemplo, para salud pública, es importante que ese tipo de modelos, por ejemplo, para la generación de algunos medicamentos, si hay alguna modelación en esa línea, tienen que ser muy precisas, ¿ya? Entonces, dependiendo del área que nosotros nos desempeñemos, tendrá una u otra flexibilidad el modelo que nosotros construyamos, ¿ya? Si es algo que nosotros necesitamos una aproximación y no necesitamos el valor muy, muy cercano, la verdad que un modelo que se aproxime y que logre representar un poco la realidad y que se acerque al menos, nosotros sabremos entender que es un modelo y que no es la realidad. Y por tanto, tener modelos muy complejos necesariamente también necesitan de muchos recursos, por lo general, ¿ya? Entonces, aquí hay algunas cosas que también me gustaría presentarle a medida que vamos avanzando, y dice, ver después no vale, lo que vale es ver antes y estar preparado, ¿ya? Entonces, este es un concepto súper de ingeniero para este caso. Entonces, es importante conocer los modelos y entender que son herramientas que nos pueden permitir conocer cuáles van a ser los posibles resultados o conocer posibles futuros o posibles realidades, ¿ya? Entonces,
es muy importante, si yo logro construir un modelo que me puede predecir alguna variable, necesito saberlo lo antes posible. Entonces el modelo me permite trabajar y poder generar escenarios posibles para poder estar preparado. Entonces, la idea es siempre tratar de contar con este tipo de herramientas para poder estar preparado y ser proactivo. Entonces, siempre las herramientas de pronóstico, por ejemplo, los pronósticos meteorológicos que entrega la Dirección Meteorológica de Chile, ¿cierto? Y algunos especialistas en el área de la meteorología hacen pronósticos para poder saber qué es lo que ocurre mañana. Por ejemplo, si es que mañana sabemos que va a haber lluvia, entonces vamos a dejar de hacer algunas cosas que hacíamos cuando no tenemos lluvia. Entonces, si vamos a hacer algo que la lluvia sea un problema, entonces vamos a dejar de hacer eso. Entonces, por eso es súper importante tratar de adelantarnos a la realidad futura, y para eso son muy importantes los modelos, y los modelos nos ayudan en esa línea de poder conocer algunos supuestos, algunos escenarios posibles, ¿ya? Y como todos los modelos, tienen una incertidumbre. O sea, un modelo, como les comentaba, es una aproximación a la realidad. Y por tanto, esa aproximación a la realidad nos hace sentido que no tengamos que tener el valor absolutamente preciso, cercano, correcto, ¿cierto?, de lo que va a ocurrir. Pero si tenemos una buena aproximación, es suficiente para poder estar preparado y para poder tomar algunas medidas si fuera el caso. ¿Se va entendiendo, jóvenes? ¿Aló? Sí, profe. Sí, ya. Mantener entonces, ¿ya? Entonces vamos bien. ¿Alguna duda hasta el momento? No, yo por lo menos no. Sí, sí, si pueden ir respondiendo, así vamos, así yo voy sintiendo, porque de pronto pienso Ninguna duda, profe. ya, porque pienso como que se me se me cortó la señal, y es probable que eso pueda ocurrir. Entonces, una interacción frecuente con ustedes me permite tener esa tranquilidad para poder seguir avanzando con las láminas. Entonces, una vez obtenido el modelo, ¿cierto?, matemático de un sistema, se usan diversos recursos analíticos, así como computadoras, para estudiarlo y sintetizarlo, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que conocer, cuáles son estas relaciones que están modulando, ¿cierto?, la realidad, y que permiten representar esa realidad. Entonces, si hemos obtenido un modelo matemático, despejémonos un poquito de la parte más de prototipo y de prototipos de casa, ¿cierto?, o de plano. Si nos vamos un poquito más a la parte matemática, cuando ya está construido ese modelo y esas relaciones del sistema real, nosotros podemos sistematizarlo. ¿Y cómo podemos sistematizarlo? A partir de alguna programación, ¿ya? Entonces, lo normal es que los modelos sean programados para poder ser fácil de usarlo, porque si es que son muy complejos de usarlo, probablemente no vamos a tener el personal capacitado para que pueda aplicar ese modelo, y por tanto el modelo va a ser va a restar, digamos, la posibilidad de poder usarlo de manera más frecuente y poder apoyar en prever algunas situaciones que nosotros queremos estudiar. Entonces, la programación, las computadoras, ¿cierto?, son herramientas que se complementan con el modelo matemático. O sea, el modelo matemático es parte, ¿cierto?, de todo este paquete que finalmente termina en un software generalmente, donde ya las ecuaciones están programadas, están analizadas, ¿cierto?, y ya el modelo está validado y permite ser utilizado. Entonces, esta sistematización, a partir de la programación en algún software adecuado, nos va a permitir esa facilidad y nos va a dar la tranquilidad de que no vamos a correr algunos riesgos respecto a la aplicación del modelo si estuviera en sus bases matemáticas y poder hacer los cálculos de manera manual. Entonces, ese tipo de cálculos, ese tipo de estimaciones o ese tipo de aplicaciones que si uno tiene el modelo no programado, se torna un poco complejo e induce al error.
Entonces, lo mejor para esto es poder tomar este modelo matemático, asociarlo a algún lenguaje de programación, programar ese modelo matemático, estudiarlo y a partir de ahí ir generando la sistematización para poder ser aplicado de manera más sencilla. Y así, personas que conocen del problema, saben del problema, pero no son matemáticos o no construyen el modelo, van a poder utilizarlo. Y por eso en una parte de las láminas comentaba que la idea de los modelos también es poder transmitirlo, de poder entregarlo, de poder proporcionarlo a otro profesional para que también pueda trabajar con este modelo que ya se construyó. ¿Ya? Entonces, por último, un buen modelo simplifica la realidad lo suficiente como para permitir los cálculos matemáticos, pero es lo suficientemente preciso para proveer conclusiones. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno que tiene que ver con hasta qué punto yo voy a simplificar la realidad. Primer punto. Y segundo punto es cuándo, qué es lo que yo voy a permitir, ¿cierto? Para de esa simplificación, pero que permita tener valores adecuados. Entonces, debe ser simple, pero también debe ser suficientemente preciso para que las conclusiones que nosotros obtengamos de esos resultados, o al interpretar esos resultados, genere la confianza suficiente de que esos resultados corresponden o son coherentes con la realidad. Entonces, si hacemos algo demasiado sencillo, probablemente el error del modelo va a ser muy grande y, por tanto, las conclusiones que tomemos van a estar muy alejadas de la realidad y, en consecuencia, el modelo lo más normal va a ser que se deje de utilizar. Entonces, un buen modelo, desde mi punto de vista, es un modelo simplificado, algo que nos puede aproximar a la realidad, pero que también provea conclusiones certeras, que nos ayude a prever los diferentes escenarios que nosotros queremos estudiar, o que permita representar la realidad de manera correcta. Entonces, la idea es hacerlo lo suficientemente sencillo, pero en realidad no castigando, ¿cierto?, en términos de conclusiones. La idea es que el modelo sea sencillo, pero que no castigue en los resultados que nosotros queramos obtener. Entonces, dependiendo del área que nosotros vamos a utilizar, vamos a necesitar modelos más simplificados que otros más sofisticados, a lo mejor en otras áreas. Y así sucesivamente los modelos, cuando nosotros ya los tenemos construidos, nosotros podemos seguir trabajando con ellos y poderlos irlos mejorando. Ya podemos mejorar la programación también del modelo, o podemos adicionar alguna otra variable que a lo mejor no habíamos considerado al inicio del modelo. Entonces, el modelo matemático básicamente es una iteración continua o una iteración frecuente respecto de cómo obtener esta herramienta o cómo generar esta herramienta matemática que me permita tener buenas conclusiones del sistema que yo quiero representar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un modelo? Es representar, ¿cierto?, algo de la realidad. ¿Para qué nos sirven, cierto? Nos apoyan a poder predecir principalmente. ¿Dónde se aplican? En distintas áreas de la ciencia, y principalmente nosotros los vamos a utilizar en medio ambiente. Entonces, ¿dónde vamos a utilizar estos modelos? Les comentaba en la clase anterior que íbamos a ver tres partes principales. Uno que tenía que ver con lo que eran modelos estadísticos de regresión que vamos a aplicar al medio ambiente, ¿cierto? En donde vamos a tener distintas variables que son de base de datos, que ya están construidos, que ya han sido alimentadas, y nosotros podremos modelar cómo funciona ese sistema a partir solamente de las variables. En segundo caso, vamos a poder modelar algunas condiciones, ¿cierto?, de concentración en la atmósfera a partir de modelos de calidad de aire, y por término vamos a ver también modelos aplicados en calidad de agua. Entonces, aquí hay solamente tres partes o tres áreas donde nosotros vamos a poder utilizar, y en específico aplicado al medio ambiente. O sea, los modelos de regresión pueden ser aplicados en la economía, ¿cierto? Pueden ser aplicados en salud pública, por ejemplo, lo que se está utilizando hoy día para poder predecir la tasa de contagios que vamos a tener en unos días hacia adelante, ¿cierto? Entonces, hay una serie de modelos, muchos modelos, no puedo decir infinitos, pero muchos modelos que son aplicados a distintas áreas, y por lo tanto también es muy importante conocer
conocer los más usuales, pero también investigar en cuáles son los más adecuados para el sistema que yo necesito modelar. Porque hay algunos modelos que sirven para una cosa y hay otros modelos que sirven para otra cosa. Hay algunos modelos que son mejores para predecir algunas variables y hay algunos modelos que son mejores para predecir otras variables. Entonces, es muy importante que nosotros también, cuando ya tengamos un modelo o una herramienta en la mano, conocer cuáles son sus bondades y defectos de esa herramienta para poder utilizarla en el campo que yo necesito utilizarla o en la realidad que yo quiero representar. Entonces, ¿cómo aplicamos un modelo? Lo aplicamos, ¿cierto? Hoy día la aplicación de modelo está haciendo en múltiples áreas y se aplican, ¿cierto? En función de lo que yo necesito, lo que yo estoy buscando. Entonces, voy a aplicar un modelo de calidad de agua si voy a hacer un estudio, por ejemplo, de la descarga de un efluente a un río para determinar cuál es la distancia que debe recorrer este contaminante antes de encontrar los niveles basales del río. Por ejemplo, si voy a hacer una emisión de fósforo o nitrógeno como una carga contaminante a un estero o a un cuerpo de agua superficial como un río cualquiera, ¿cierto? Me gustaría, por ejemplo, conocer cuál es la distancia aproximada en que ese contaminante ya no va a generar efecto en algún ecosistema, o hasta qué niveles yo voy a soportar para que el sistema o algún ecosistema de ese río, ¿cierto? O algún ambiente en particular no sea perjudicado o no sea alterado en condiciones que puedan generar eutrofización u otro problema. Me faltaba una. Respecto al grado de complejidad. Entonces, habíamos hablado recién de cuál era la complejidad que necesitamos. Existen modelos muy sencillos, como les comentaba, y existen modelos muy complejos. Los modelos más sencillos son utilizados, ¿cierto?, en virtud de lo que yo vaya necesitando. Si tengo algo sencillo que utilizar, voy a utilizar un modelo sencillo. Pero también los modelos sencillos a veces nos ayudan para conocer si es que realmente necesitamos utilizar un modelo más complejo, ¿ya? Por ejemplo, en modelos de calidad de aire, lo usual es que uno, antes de poder utilizar un modelo más complejo, chequee si es que realmente necesitamos un modelo más sofisticado para poder hacer el análisis. Por ejemplo, si estamos en una zona de riesgo, pero estamos generando una emisión de una chimenea, ¿cierto? Y ese transporte a lo mejor, y hay un poblado cercano, necesitamos saber cuáles son las concentraciones máximas que podrían llegar. Entonces, si esas concentraciones máximas son muy pequeñitas, muy bajas, ¿cierto?, en términos de valor absoluto, ¿cierto?, de concentración, entonces yo diría que tal vez el uso de un modelo muy complejo, la verdad que el aporte va a ser solamente encontrar un valor mucho más preciso, ¿ya? Pero si yo necesito conocer si es que van a llegar o no van a llegar los contaminantes y que tengo solamente esa pregunta, con un modelo sencillo me permitiría conocer eso, ¿ya? Sin embargo, si es que hay un poblado cercano, ¿no?, como les decía, y hay una fuente de emisión que emite contaminantes, por ejemplo, compuestos que tengan sulfuro, ¿cierto?, dentro de su caracterización, o tengan azufre, ¿cierto?, me permitirían necesitar tal vez un modelo más complejo, pero también necesitaría pasar por un modelo más sencillo para conocer si realmente los impactos van a llegar a esa zona o ese día en particular van a llegar a ese lugar. Entonces, nos permite hacer varias cosas los modelos sencillos que nos ayudan a poder hacer el inicio o hacer comenzar este camino de cómo voy a hacer el estudio del sistema que yo estoy representando. Entonces, una vez que los modelos ya están construidos, hay modelos más complejos y más sencillos que nosotros podemos utilizar. Entonces, ¿para qué sirve un modelo, cierto? Nos ayuda para el pensamiento. Podemos, por ejemplo, aquí hay lo que tenemos acá, ¿cierto?, una suerte de diagrama de flujo de cómo opera algún sistema o cómo hay interrelación entre uno y otro elemento, ¿ya? Nos ayuda a comprender el pensamiento. Entonces, los modelos matemáticos también necesitan de esto, de este saber, de cómo pensar el modelo o de cómo construirlo, ¿ya? Necesitamos hacer este tipo de relaciones, diagramas de flujo,
que me permitan hacer un recorrido, ¿cierto?, por las diferentes relaciones que tienen los sistemas reales. En términos de predicción, las herramientas nos permiten predecir, estar atentos, saber qué es lo que va a ocurrir y cómo podría tener los diferentes escenarios. Estas curvas hoy día, seguramente ustedes le deben hacer parecido, pero se parecen solamente porque estas son una serie de tiempo de otra y no es del coronavirus, ¿ya? Pero efectivamente nosotros podemos tratar de predecir, tratar de anticiparnos a partir de pronósticos, ¿cierto? De poder predecir cuáles van a ser los movimientos de una serie temporal, por ejemplo, en el futuro frente a alguna modificación de alguna variable que esté incluida dentro del modelo. Entonces nos ayuda también para la comunicación. Si nosotros tenemos un buen modelo o un buen resultado o una buena forma de poder representar los resultados del modelo o simplemente cómo está representado el sistema real, ¿cierto? Que nosotros queremos que estamos modelando, nos ayuda a tener una mejor comunicación. Por ejemplo, en este caso, como les comentaba, hay un plano, ¿cierto?, que nos permite saber cuáles son las plantas de esta construcción, donde tenemos una planta alta y una planta baja. Entonces, a partir de esto, si nosotros le añadimos dimensiones, nos permite conocer cuáles van a ser, poder asimilar, ¿cierto?, mentalmente cómo va a estar distribuida nuestra vivienda o nuestra casa que se está construyendo, ¿ya? Entonces nos permite tener una buena comunicación y el que no es experto, ¿cierto?, permite hacer las preguntas clave para poder solucionar su problema, porque en realidad cuando alguien utiliza o construye los modelos, la verdad que es para poder transferirlo, y generalmente se le transfiere a personas que probablemente no son matemáticos, en esta línea, o no han construido modelos, o no conocen el proceso de modelación, y por tanto requieren tener un elemento para poder comunicarse. Y esta forma de comunicación puede ser, ¿cierto?, un modelo matemático que nos pueda representar la realidad. Y es por eso que nos ayuda a poder comunicar gente que no es matemática, o no han construido modelo, o que solamente quiere aplicar el modelo con las personas que están construyendo modelo. Podemos tener, ¿cierto?, una suerte o con el especialista, y nos puede dar una mejor comunicación, ¿ya? Entonces también nos ayuda a la experimentación. Al contar con una herramienta programada, entonces yo puedo hacer algunos cambios variables. Por ejemplo, voy a ver si es que voy a terminar aquí. Entonces, me permite para la experimentación. Y eso lo voy a dejar un poquito para después de que vea esto. Y esto también nos sirve para el entrenamiento y la instrucción que nos hablaba Jimmy, entiendo, cuando comenzamos con nuestra definición de qué es lo que es modelo. Entonces también nos ayuda a esto, a no tener un avión, por ejemplo, en este caso, no tener un avión para poder aprender a volar un avión, ¿ya? Porque si no, probablemente, si es que alguien le está enseñando, lo más probable es que ocurra algún accidente, y es lo que nosotros no queremos. Entonces, este tipo de prototipos también son modelos a escala que nos permiten hacer un entrenamiento, una instrucción, ¿cierto?, una inducción respecto a algún sistema real. Puede ser esto, ¿cierto? También hay sistemas para la instrucción de conducción de vehículos, ¿cierto?, que también existen, que tienen sus respectivos pedales, ¿cierto?, sus respectivos volantes, los respectivos cambios, ¿cierto?, las diferentes marchas. Entonces nos permite hacernos sentir como que estamos en la realidad, pero sin embargo solamente es un modelo, ¿cierto?, es un prototipo que nos permite hacer eso. Entonces, y aquí además que nos ayuda con la experimentación. ¿Y por qué me quería detener en este punto? ¿Por qué nos ayuda a detener la experimentación? Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema, voy a tratar de dibujar aquí, vamos a ver cómo nos va. Entonces vamos a suponer que este es un río. A ver, este es un río, y así vamos. No, se me quedó más o menos el río. Ya, supongamos que el río, ¿ya? Y así va el río, hacia abajo. Ya, ese va a ser su dirección de corriente. ¿Ya? Entonces vamos a tener por aquí tal vez una descarga de un emisario, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener la planta, ¿cierto? Y va a tener descargando.
Ah, ya, y va a tener descargando, ¿cierto? Y entonces eso que está aquí, vamos a cambiar el color. Entonces, lo que está aquí es la planta, ¿cierto? Es la planta que tiene su proceso. Pero un ingeniero ambiental ya había modelado o conoce el río y conoce las condiciones hidráulicas, morfológicas, ¿cierto? Y características bióticas y abióticas del río, y además conoce las características físico-químicas del río, y por tanto podría saber cuáles son las concentraciones de fósforo, de nitrógeno, por ejemplo, se ve muy bien, pero ya me entiende. Entonces, si ya conozco del río y conozco, ¿cierto?, cuál va a ser la concentración de algún contaminante, por ejemplo, la concentración de fósforo, a medida que yo voy descargando de acuerdo a un caudal. ¿Ya? Entonces, tenemos una planta, por ejemplo, una piscicultura, por ejemplo, que va a descargar un río, y el río tiene algunas características físico-químicas, ¿cierto? Tiene sus zonas de más baja energía, tiene algunas curvaturas, ¿cierto? Algunos meandros, y por tanto ya hay un modelo construido del río, y por tanto me permitiría saber si es que yo descargo un nivel, o yo tengo un caudal a descargar, me va a permitir conocer cuál va a ser la concentración aguas abajo a medida que la pluma va avanzando. Entonces, si yo tengo el modelo y tengo la planta, entonces me va a permitir conocer cuáles son los valores máximos que yo puedo descargar al agua para poder llegar, por ejemplo, en ese lugar. Si yo tengo un caudal, una concentración máxima ahí, máxima, límite, ¿cierto? Una concentración máxima, entonces voy a poder, con el modelo, poder hacer diferentes escenarios que me permitan establecer cuáles son los niveles de descarga que yo puedo tener como planta para llegar con una concentración en esa distancia, a esa concentración máxima o esa concentración límite que se ha impuesto como hipótesis de la investigación. Entonces yo voy a llegar con eso, y entonces comienzo a iterar, comienzo a incorporar las variables que tiene el modelo, ¿cierto? Comienzo a revisar, echo a andar el modelo, lo corro y veo voy verificando cuáles son los niveles de concentración que tengo en ese punto. Entonces, si parto con alguna concentración X, después puedo ir variando, X1, X2, X3, entonces voy a poder encontrar cuáles podrían ser los valores de descarga eventualmente, ¿ya? Entonces, este tipo de experimentación, por ejemplo, si yo al no tener un modelo, yo no podría conocer cuáles son los valores que me permite descargar. Si es que yo no tengo el modelo, tendría que comenzar a descargar y después comenzar a bajar, pero podría generar un impacto que podría ser, eventualmente podría ser irreversible dependiendo del tipo de descarga. Entonces, los modelos me permiten hacer una experimentación sin tener que tener instalada la planta, ni tener la descarga, incluso ni tener el río, porque solamente porque ya voy a tener el río modelado, voy a tener mi descarga, ¿cierto? Voy a incorporarle mis condiciones de descarga, porque el modelo va a tener las condiciones del río y va a tener las condiciones programadas de descarga para que yo pueda, a partir de diferentes simulaciones o representación de distintos escenarios, poder estimar cuáles son los valores de descarga máxima para llegar a una concentración máxima en una distancia D. ¿Ya? Parece más una redonda. Bueno, se entiende, ¿no? No me quedó muy bello mi dibujo, pero esperemos que la explicación haya quedado clara. ¿Me siguieron, jóvenes? Sí, profe, no hay problema. Sí, ni un problema. Me parece bien. A ver, vamos a salir un segundo. Vamos a salir un segundo. Y vamos a interactuar un poco. Ya, tenemos 11 participantes, que me parece muy bien, y qué bueno que están todos. Entonces, ahora quisiera que pudieran transmitir un poco cómo han ido avanzando. ¿Faltó algo? ¿Les gusta la velocidad a la que vamos? ¿Están comprendiendo lo que estamos para poder parar y poder ir a tomar un descanso?
Vamos a Yo por lo tomar, menos creo que lo entendimos bien. Sí, lo importante, como les decía, es solamente tener conceptos de modelación, las definiciones ya están ahí, las diapositivas van a quedar y la idea, y después yo les voy a pasar un paper para que puedan también asimilar de mejor forma y de manera mucho más teórica lo que tratamos de transmitir en esta clase, ¿ya? Mucho más específica, digamos. Entonces, pues voy a tomar a cualquiera. Cristóbal, ¿cómo viste? ¿La velocidad bien? ¿Tuviste problema para revisar? No, profe, bien. Sí entendí lo que usted explicó. Sí. Sí. Eh, sí. Alicia, ¿cómo encontraste? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Habría que agregar algo más? Alicia está tomando café, No, está bien, ¿o no? profe. Ya, muy bien. ¿Está tomando café? Ya, pues, ya. Sí, ya. Entonces, y por último, Karen, eh, finalmente, ¿podrías decirme qué es su modelo? Y con esto cerramos. ¿Aló, Karen? No hay problema, solamente lo que recuerdes si es que va a quedar todo esto acá. No te preocupes. La palabra que más me quedó marcada era como una aproximación a la realidad. Perfecto. No se quiere más. La verdad que solamente habría que sumar a eso, que es una abstracción de la realidad y es una representación de la realidad y que es una aproximación, ¿cierto? Que nos permite representar eso que habíamos visto al inicio. Entonces, con esto vamos a quedarnos hasta ahora. Probablemente puse demasiadas láminas, entonces vamos a tratar de cortar y vamos a tratar de irnos a un ejercicio para que comencemos a soltar la mano porque si no es mucha teoría entonces vamos de a poco y después vemos cuáles son los tipos de modelos, pero vamos a tratar de construir uno en Microsoft Excel para que vayamos viendo y viendo qué es cuáles son algunas necesidades que vamos a tener con esa herramienta, ¿ya? Así que los dejo, nos juntamos a las 10, salimos muy tarde, entonces a las 7:20 nos juntamos, ¿ya? 7:25.
Profe, no encendió su micrófono. Ahora sí. Ahora sí que sí. Bueno, para continuar, la idea ahora es salir un poquito de lo que estábamos revisando, que era que tenía relación con algunas definiciones, ir asimilando un poco los conceptos, ver para qué sirven los modelos, cuáles son las cosas importantes que necesitamos conocer antes de partir ya con algo más aplicado. Entonces, también les había comentado que es importante tener como herramienta para poder analizar datos y también para poder limpiar información de ser necesaria y poder preparar la información para los respectivos modelos, es que necesitemos tener al menos un manejo adecuado de Excel para poder hacer esto. Entonces ahora vamos a partir con un modelo pequeño que les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan construirlo. Y después en la próxima clase vamos a continuar un poco con un poco más de teoría para ver cuáles son los tipos de modelos y para qué sirven para qué sirven cada uno de ellos que se van a presentar y mostrarle algunas imágenes para que puedan tomar también el gustito de que herramientas de esa naturaleza ayudan muchísimo, ¿ya? Así que vamos a continuar. Así que siempre que después nos viene la función de los modelos, simulación y modelación, que nos faltan, los tipos de modelos. Así que vamos a saltarnos un poquito y nos vamos aquí. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio que quiero que ustedes puedan, que al final la tarea es esta, como tarea ahora. Entonces la idea es que podamos programar en Microsoft Excel el modelo que vamos a construir ahora. Y este debe tener variables de entrada, que tiene que tener una zona de variables de entrada, tiene que tener los resultados de salida para ver cómo la idea es que puedan representar gráficamente los resultados y me puedan enviar ese archivo con ese nombre. ¿Y por qué el formato del nombre y por qué así? La idea es que de aquí en adelante todos los trabajos o informes que me envían tengan su nombre y además otro guión, ¿cierto? Guión bajo en donde diga de qué se debe. Por ejemplo, ahora va a ser modelo 1, por ejemplo. Entonces, Patricio Pérez, sin acento, sin coma, sin mayúscula, sin nada, guión bajo, modelo 1. ¿Ya? Y aquí entonces vamos a ponerle para que es modelo 1. ¿Ya? Entonces, así deben enviar siempre los archivos. Ya para que tomemos este acuerdo, ya que están todos en la clase. Entonces, la idea es que tenga ese formato de envío de los archivos, informes, videos, lo que tengamos y tenga esa forma. ¿Ya? ¿Estamos bien? Estamos bien. Entonces vamos a volver un poco arriba y vamos a construir. Entonces, lo que vamos a construir, vamos a construir un modelo de crecimiento que alguno de ustedes en algún momento indicó y dice lo siguiente. Dice, hay dos tipos de pollo, que en realidad esto es una granja de pollitos. ¿Y por qué? Porque en algún momento trabajamos en este tipo de cosas. No es el modelo de esta producción, pero sí tuve cercanía con unas gallinas que ponían hartos huevitos, pero no eran pollos en particular. Tal vez en otro momento les puedo contar algunas cosas interesantes de los pollitos. Para producción de huevos y para producción de carne. Entonces hay dos tipos de pollo. Uno para la producción de huevos y otro para la producción de carne. Estos últimos se conocen como pollos parrilleros. El pollo parrillero es un ave que se está genéticamente preparado para crecer rápidamente y engordar lo más rápido posible en al menos 2 meses. Súper poquito en realidad. ¿Cierto? Y dice, entre 48 y 54 días termina la engorda. O sea, es una especie, ¿cierto? Que podría ser cualquier otro, ¿cierto? Que en 2 meses
crece y llega a su engorda, pero necesita 48 a 54 días. Entonces dice que la alimentación está compuesta básicamente por cereales, maíz, algo de soya y algunos complementos como harinas de carne para cubrir la fracción proteica de la dieta, ¿ya? Entonces necesita entre 48 y 54 días, se alimenta con lo que le había señalado, maíz, carne, harina, ¿cierto? Que están en los pellets que se le entregan. Y nos dice también el problema, ¿cierto? En este caso es una producción que nosotros queremos ver cuál es la forma de crecimiento que tienen estos individuos, ¿ya? El crecimiento del pollo parrillero es tan grande que un pollito que al nacer pesa aproximadamente 50 gramos, a los 50 días de edad puede llegar a pesar aproximadamente 2,4 kilos. O sea, cuando nacen, ya nacen con 50 gramos, ¿ya? Y entonces aquí me dice, ¿cómo realizamos un modelo que represente el crecimiento del peso del pollo en los primeros 50 días de vida? Se conoce que el peso promedio de este pollito, del mismo, en el momento de su nacimiento, es de 50 gramos y que el aumento diario de peso es de 8%. ¿Ya? Así que, ahora, papel y lápiz, primero, ¿cierto? Papel y lápiz para poder construir la ecuación de crecimiento. Y poder representar de manera gráfica y, si es que no alcanza el tiempo, poder programarlo en Excel, ¿ya? Y para que podamos jugar y ver cuáles son las variables, qué pasa si el pollito a lo mejor no pesa 50 y pesa 60 gramos, y poder entrar a jugar y poder ver cuáles son los diferentes escenarios posibles que nosotros quisiéramos ver, o qué pasa exactamente al día 25, por ejemplo, o qué pasa al día 10, cuánto pesa el pollito, y si tenemos, por ejemplo, alguna necesidad de que no lleguen a 2,4, sino que necesitamos saber en cuánto tiempo llega al kilo y medio, que a lo mejor sería un precio de venta cuando tenga la talla comercial, por ejemplo. Así que ahora pueden hacerlo en computador, pero la idea es que el trabajo de hoy día es que pueda terminar en una hoja de Excel, ¿cierto? Programado, que tenga sus variables de entrada. Entonces ustedes tienen que desarrollar este modelo y poder hacer un modelo de crecimiento, que es un modelo muy sencillo que les va a permitir, ¿cierto?, comenzar a ver la modelación desde este punto de vista, ¿ya? Así que eso. Preguntas, jóvenes, antes de partir. No hay preguntas, también. Son las 19:40. No nos queda nada. ¿Ya? Así que eso. Adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Hola, profe. Yo llegué tarde porque estaba en una reunión de consejo. ¿Estos ejercicios se van a entregar hoy mismo o no? No, la idea es que ustedes vayan soltando la mano. O sea, sí, porque estoy no, pero no hay problema. Si en realidad la consulta vale siempre vale la consulta de cuál es el tiempo, porque en realidad este tipo de, como estamos implementando este tipo de educación a distancia, la información va a ser súper dinámica. Entonces, probablemente algún día entremos por esta plataforma, después tengamos otra plataforma, entonces vale la pregunta que tenga que ver con conectividad y con entregas de informe, con entrega de resultados, lo que sea. Entonces no hay problema, no se preocupen, de verdad. Gracias. Eso. No tienen preguntas, de verdad, en serio. Yo tengo varias. Por ejemplo, ¿en qué fecha puedo comerme el pollito ese? Cuando pese unos 2 kilos. ¿Cuántos días necesito? Entonces hay que construir la ecuación, partir y después construir la ecuación. Entonces tenemos algunos datos que son claves, que son el crecimiento del pollo y que son el peso inicial.
este tipo de construcción de modelos seguramente ustedes ya lo hicieron en cálculo 1, o en ecuaciones diferenciales, o tal vez incluso en, en álgebra seguramente. Así que es hora, los invito a comenzar a aplicar lo que estudiaron antes. Así que Profe, esto está bueno porque, ¿sí? Adelante, Jimmy. ¿podría poner Ah, o sea, el problema es que no ah, lo, si no el lo problema. alcanzo a notar. Buen punto, buen punto, buen punto. Entonces, aquí es el momento ya donde podemos comenzar a utilizar las herramientas que teníamos, que son matemáticas sencillas, pero de verdad, el problema no es difícil, sino que cuando lo vean construido van a ver que es muy sencillo, pero la idea es que empiecen ya, como es el primer semestre, venían ya de una suerte de espacio, ¿cierto? De tiempo donde, donde el tema de estar estudiando igual cuesta un poco retomar todo, pues, así que Profe, entendible todo. Sí, yo creo que lo veo así como una curva en un gráfico normal, donde el tiempo yo creo que sí, sería el eje X, obviamente, ¿ya? dependiendo del tiempo. Y la variable de la Y sería el peso. El peso, Sí, y la claro, pendiente sería la tasa de crecimiento de la curva, sí, del 8% cada día. cada día. Entonces hay que construir esa curva, Hay que construir esa curva. claro. Entonces aquí hay dos formas de hacerlo entre nosotros. Una que es irle sumando a medida que voy, voy construyendo, ¿cierto? Hago y le voy sumando el 8%, El ocho por ¿cierto? ciento Y puedo Sí, construir todos los datos, pero finalmente ese no es un modelo, porque al final siempre voy a tener que irle sumando, entonces tengo que construir algo en Excel que me permita representar ese crecimiento de manera sencilla. Entonces, habíamos hablado que aquí nosotros no estamos haciendo una abstracción, no tenemos aquí la granja, no tenemos los pollos, y tampoco, y lo único que tenemos como dato es que son pollitos, es una granja de pollo, que pesan al día 1, pesan 50 gramos, y después cada día van sumando a su peso anterior 8% del peso anterior, del día anterior. Entonces, por lo tanto, tenemos que generar esa curva y poder representarla, pero también este modelo tiene que también tener la capacidad de poder ser construido de manera matemática. Entonces, tenemos la forma de hacerlo como solamente sumando de Excel, ¿cierto? O a mano los porcentajes. Esa es una forma, pero la forma correcta es de construir la ecuación que representa el crecimiento del pollo. claro. Y la gracia es que eh, podamos programarlo en Excel. Pues. Así que eso. Los dejo entonces con esto. Eh, los dejo entonces con esto. Mientras yo hacer, voy a ver otra cosita. Voy a ver otra porque tengo otro computador acá al lado. Así que voy a hacer otra cosita. ¿Ya? Denme un espacio para que le voy a sacar el video. Creo ¿Ya? que este PowerPoint lo subió al lago virtual.
¿La tienen ahora? Ya está arriba la presentación.